Estamos en El Pensamiento Libre, el programa de televisión, un conversatorio que permite expresar las ideas respetando la dignidad del ser humano y cumpliendo con la Constitución y las leyes. De esa manera es que nosotros, a través de este programa, logramos que la gente conozca los diferentes temas que nos agobian y que no comprendemos en su magnitud. Por eso invité al doctor Rodrigo Patiño Correa, que hizo sus estudios profesionales en ESUMER, después tuvo especialización en logística internacional, en negociaciones internacionales, y que además tiene una ventaja inmensa, y es que tuvo la oportunidad de vivir en China durante varios años, buscando el conocimiento para aportarle a Colombia a través de la experiencia en el comercio internacional. Hoy es director regional de Analdex. Bienvenido, doctor Rodrigo. Antonio, muy amable por tu invitación. Yo quiero que usted, de una manera coloquial, le cuente a la opinión pública qué es Analdex y cuál es la importancia de la entidad para el fomento de la exportación en Colombia. Claro que sí. Digamos que Analdex es un gremio que se crea para, como usted lo dice, fomentar esa cultura exportadora colombiana. Luego de muchos años, Analdex vio dentro de sus actividades que no era solamente un gremio para exportadores. Digamos que ahí tuvo una cobertura en todas las actividades del comercio exterior, incluidas las importaciones, los servicios y lo que son los prestadores como tal, que son puertos, zonas francas y demás actividad. Analdex lo que busca es fomentar, digámoslo así, el comercio exterior, promover las actividades, ayudar al gobierno, también para el desarrollo de los acuerdos comerciales, para el desarrollo de la normatividad, y obviamente buscamos defender a los privados, buscamos defender a los empresarios como tal. Hombre, yo voy a ser un poquito como crítico y mostrar preocupación por el tema de lo que ocurre en Colombia. Tómese el atrevimiento. Tenemos un déficit en la balanza comercial. Sí, señor. Tenemos aspectos negativos durante 3 años, sistemáticamente, sí, que son deficitarios. Sí, ¿qué pasa ahí, Rodrigo? Digamos que no es un tema de Colombia, es un tema de región, es un tema que no solo está afectando a Latinoamérica, sino al resto del mundo. Digamos que los primeros síntomas se vieron en Europa, donde Europa empezó a ver su comercio muy inestable, empezaron esas cifras negativas. Luego China comienza, digamos que, a crecer no en la misma manera que venía creciendo, sino que empieza a desacelerar un poco su economía, y luego todo esto impacta estas economías emergentes, y obviamente Colombia no es ajena a esta situación. Colombia, bajo muchos factores, empieza a sufrir y empieza a ver, sobre todo en su relacionamiento internacional o en su comercio exterior, unas afectaciones muy graves, primero por una dependencia que tiene muy alta de productos mineroenergéticos, y segundo por la situación de sus actuales socios comerciales, porque obviamente empieza a disminuir también esa demanda internacional de los productos colombianos. Entonces todos esos efectos empiezan, digamos que en un mundo globalizado, a surtir un efecto negativo sobre esas balanzas. Le hago una pregunta, Rodrigo. Nosotros nos demoramos muchos años negociando tratados internacionales, sí, señor. Los famosos TLC. Esos TLC nos costaron canas para lograr firmar los acuerdos. Sí, señor. Y se han resultado tan buenos. Digamos que los acuerdos son necesarios. En un mundo globalizado es mejor tener muy buenos amigos y con muy buenas ventajas, que digamos que esas ventajas parten desde las posiciones arancelarias o de los beneficios arancelarios que le entregan a los productos. Las negociaciones en bloque indudablemente aportan beneficios, digamos, de facilitación al comercio. Lo vemos con nuestros actuales socios comerciales, lo que hicimos con Estados Unidos y lo que hemos hecho ya con muchos países para lograr acuerdos que sean beneficiosos. Lo que nos falta más es un poquito de trabajo interno. Nosotros, digamos, tenemos otro tipo de problemas que no nos permiten un adecuado aprovechamiento de esos TLCs. ¿Cuáles son esos problemas? Digamos que estructuralmente vemos muchos. Si nosotros hacemos un comparativo con los países que más aprovechan la situación del comercio exterior y que están más industrializados, el número 1, diría yo, es la situación geográfica. Nosotros cometimos un error logístico bastante grande que hoy en día nos sigue pasando la cuenta de cobro, y es que tenemos la industria al interior del país. Si comparamos con China, cerca del 83% de su industria se encuentra ubicada en las zonas costeras. Para nosotros nos resta competitividad sacar los productos hacia el exterior, porque es muy costoso movilizar mercancías dentro de Colombia.
Adicional a esto, tenemos un tema de tramitología muy alta. Esa tramitología, digamos que también va en contra de los lineamientos normales del comercio internacional. Igualmente tenemos una carga tributaria bastante alta en Colombia, tanto en la parte productiva de las empresas como en el tema laboral. Entonces eso hace que esas situaciones impacten directamente ese esquema del comercio internacional como tal. Lo que usted me quiere decir, Rodrigo, es que hubiéramos arreglado primero los factores internos que nos impiden ser eficientes que hacer esos tratados. Sí, señor, es algo de lo que se estudia y digamos que el Banco Mundial, por ejemplo, tiene lo que se llaman los índices de desempeño logísticos. Evalúan 160 economías y dentro de esas 160 economías nosotros nos ubicamos en el puesto 94. Y cuando entran a analizar esa situación solo en los países latinoamericanos, a duras penas Colombia se ubica por encima de Bolivia y de Venezuela, teniendo en cuenta que Bolivia ni siquiera tiene mar. Entonces mire las cosas tan complejas que nosotros vivimos en temas de comercio exterior y aún así digamos que seguimos manteniendo unos niveles que no han sido los mejores en los últimos años, especialmente 2015 y 2016, donde tuvimos una disminución muy significativa frente a unos años de unas bonanzas muy buenas, sobre todo en temas de exportaciones, como fue el año 2012, donde llegamos a cifras récord de cerca de los 60.000 millones exportados. Rodrigo, a mí cuando me hablan de cifras no me gusta tanto, ¿sabe por qué? Porque puede haber sido un solo producto, sí, señor, el que generó esos 60.000 millones. ¿Cuántos realmente hemos cambiado? Lo vamos a ver a continuación después de esta pausa comercial. Rodrigo, le estaba diciendo que nosotros mantenemos una dependencia. Seguimos dependientes, sí o no, del banano, el café y el petróleo. Sí. ¿En qué porcentaje? Digamos que lo que se denominan commodities o productos tradicionales para Colombia nos representa cerca del 54% del total de las cifras exportadas, que eso es una cifra muy alta para ese tipo de productos. Lo voy a expresar también de una manera sencilla. ¿Hemos perdido el tiempo? ¿Qué está pasando? No. Digamos que este es un tema más estructural. Este es un tema que hay que verlo de otra manera. Digamos que a nosotros en Colombia nunca nos preparan y nunca nos educan en internacionalización, Antonio. Nosotros simplemente hacemos los negocios porque nos los encontramos en el camino, pero nunca tenemos en la mente como ese chip metido de que lo internacional no es un riesgo, sino que es una oportunidad. Y digamos que si yo vengo con ese chip inclusive de mi educación media y llego a la universidad independiente de la carrera que haga y me muestran la internacionalización como una oportunidad, al momento de ser directivo de una empresa, ejecutivo, gerente o cualquier rol que desempeñe, pues digamos que voy a pretender que esa actividad de la compañía tenga miras a la internacionalización. Y lo otro es salir de esa zona de confort empresarial también, porque nosotros somos muy dados a que los negocios se den porque un cliente vino, nos tocó la puerta y nos dijo qué productos tenés para sacarlos, o porque nos dedicamos a venderle solo a esos países vecinos porque fue más fácil distribuirle, porque hablábamos español y demás. Pero ¿dónde queda el resto del mundo? ¿Dónde queda la famosa palabra diversificación? El mundo es bastante grande. Si hacemos un ejemplo con Asia, 10 países de Asia representan 4.000 millones de personas, Antonio. Imagínate uno vendiéndole a un pequeño sector de esas 4.000 millones de personas demandando productos. Entonces yo creo que es un poquito el salir de esa zona de confort con esos productos que se denominan no tradicionales y poder llegar afuera y poder competir y poder tener ese valor agregado que podemos ofertar. Rodrigo, tenemos un potencial de 187 países. Sí, señor. Y realmente le exportamos a 10. Sí, digamos que en su gran mayoría seguimos dependiendo altamente de lo que son las exportaciones a Estados Unidos, nos representa cerca del 30% de lo que hacemos. Y si al presidente de los Estados Unidos le da por decir no más, ¿qué nos pasa? No, yo creo que la palabra mejor no la digo al aire, pero se pone la situación muy delicada. En realidad lo que se ve con este esquema proteccionista de Trump y con la pelea que tiene con México y con China, digamos que eso se vuelve una oportunidad para nosotros, porque de todas maneras el México dejar de entregarle productos
y de hacer esa integración comercial con Estados Unidos, pues se nos vuelve a nosotros es una oportunidad, porque podemos ser un proveedor muy bueno para ellos, porque además en el TLC que tenemos con los Estados Unidos, pues quien tiene los mejores beneficios y quien juega con las mejores condiciones es Estados Unidos. Entonces digamos que ahí puede haber un aprovechamiento mucho más alto de países como el nuestro, sobre todo para el esquema que está manejando Trump proteccionista. Pero si no nos cierra, porque... Si no nos cierra, esperemos que no. Pero entonces el llamado es ese, el llamado es, mire, el gobierno está firmando muchos tratados, tiene unos nuevos que están próximos a realizarse, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que salir a diversificar. Hay que hacer lo que hacían esos papás de antes que salían a hacer la famosa correría, que supongo que a usted le tocó esa palabra correría. Por Dios, claro. Exacto, ahora hay que hacerla como una correría internacional, hay que crear esos departamentos de ventas y hay que salir a explotar. Y le cuento que en la compañía que yo dirijo, seguimos haciendo el tema de las correrías, llegando a cada región del país. Exacto, y eso hay que hacerlo llegando a cada rincón del mundo, porque es que yo creo que las oportunidades están afuera y si un país como estos quiere cambiar esa dependencia, lo puede hacer. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tiene México. México en el año 85 tenía una dependencia muy alta de los productos mineroenergéticos. Para el 2014 cambió completamente ese rol o esa jugada y ya depende muy mínimamente de los productos mineroenergéticos y ahora depende más de su sector industrial y de la agroindustria. Muy bien, esa es una enseñanza. Sí, señor. Pero nosotros como empresarios colombianos, digo yo, que tenemos una especie de miopía. Seguimos pensando que nuestro territorio está todavía dividido con límites, con alambre, que los ríos, y resulta que no hay fronteras hoy en el mundo. Así es. Y así hay que pensar. Así hay que pensar. Vivimos en un mundo globalizado y esto hay que mirarlo, que no solo estamos globalizados para el Facebook, para el Twitter, para el e-commerce, sino que las plataformas son abiertas para todo. El comercio mundial mueve cerca del 80% de su actividad por medio de estas plataformas. Entonces las empresas tienen que dejar de pensar localmente y empezar a pensar globalmente. Hay que expandirse, hay que buscar esas oportunidades de muchas formas. No nos podemos quedar, vuelvo y digo, esperando que nos vengan a tocar la puerta. Hay que ir a explorar. Seguramente intentemos muchas veces y no lo logremos, pero en alguna de esas vamos a tener la oportunidad. Lo importante es generar valor agregado a un producto y tener la convicción de que se pueden hacer las cosas en Colombia y hay que jugársela, utilizar las herramientas igualmente que el gobierno tiene para incentivar este tipo de compañías. Usted me hace pensar a mí claramente en que fuera de la persistencia que tiene que tener un empresario, tiene que tener conocimiento del tema de exportaciones. Sí, señor. Analdes, ¿cómo les aporta conocimiento a ellos? Claro que sí. Mire, nosotros constantemente por todo el país pues estamos capacitando empresas en temas de comercio exterior. Primero porque Colombia es un país atípico, nuestra normatividad aduanera, nuestra normatividad cambiaria y todo lo que tenemos en esquemas legales de comercio exterior pues cambia constantemente. Entonces nos obliga a estar situados en situaciones en las cuales necesitamos una asesoría permanente y una capacitación constante. Adicional a eso también tenemos programas donde incentivamos a ciertos sectores de la economía y creamos como unos comités o como unos clústeres o como unos capítulos especiales. Le hago un tema muy importante ahí, le hago aclaraciones. Nosotros hace muchos años creamos programas de admisibilidad para el tema de la uchuva. Nosotros no podemos entrar a los Estados Unidos con productos frescos y nosotros lo que hicimos fue desarrollar un esquema para que las autoridades de los Estados Unidos permitieran la entrada de esos productos a los Estados Unidos. Entonces ahí estábamos trabajando mancomunadamente para un sector en general. Ahorita lo estamos alineando para llevarlo a un producto de la agroindustria que está creciendo significativamente y que está muy de moda, que es el famoso aguacate Hass, que sobre todo participa muy bien aquí en Antioquia. Ese tema del aguacate, que me parece interesante que lo desarrollemos a continuación, me hace pensar lo que ha pasado aquí en ciclos de exportación. Sí, señor. Las flores. Entonces, todo el mundo a cultivar flores. Grandes sembrados en Bogotá, en Antioquia, en el oriente antioqueño. Y al primer tropiezo, todo el mundo sale corriendo. Sí, señor. ¿Cómo podemos evitar eso, hombre? No, digamos que lo que hay que generar es instrumentos que permitan el desarrollo en el largo plazo de este tipo de segmentos. La agroindustria sin duda es uno de los elementos más importantes que se está teniendo hoy en día porque la demanda mundial de alimentos cada vez crece más
y digamos que nosotros tenemos una potencialidad muy alta frente a esos sectores. Primero por el tema de los climas, nosotros no tenemos las estaciones, tenemos todavía muchas tierras para sembrar y tenemos cómo producir. Obviamente nos falta tecnificar más, porque digamos que tenemos una agro, pero todavía no muy agroindustria. Entonces digamos que nos falta tecnificar mucho esa parte y que el gobierno torne esos incentivos que también se requieren para ese sector. Rodrigo, una pequeña interrupción. Claro. Vamos a comerciales. Perfecto. Rodrigo, este segmento siempre se vuelve muy rápido porque es el último. Voy a hacer preguntas concretas. Una extensión territorial colombiana inmensa, desarrollo agrario pobre, no tiene ni siquiera cultivos en una forma extensiva y para exportar requeremos mucha tierra. Sí, señor. Para ser eficientes. El gobierno debe crear políticas para la agroindustria, para incentivar y para que la inversión extranjera venga acá al país. Casi que hay que juntar los territorios de todos los finqueros para que lo aporten, no dejen de ganar y sean partícipes del negocio de la agroindustria en Colombia en forma masiva. Sí, señor. Digamos que es como crear cadenas globales de valor, pero esas cadenas se deberían llamar cadenas locales de valor. Cadenas que estén enfocadas al desarrollo, como usted lo dice, de sectores productivos y que esos sectores productivos, digamos que tengan un tipo de clúster que lo que busquen es llegar directamente a ciertos productos exportables para que mejoremos en las capacidades productivas. Eso está muy bien, pero eso hay que ser enfáticos. El sector privado y el gobierno deben trabajar, no especular tanto, sino trabajar conjuntamente. Sí, señor. Es mucho lo que hablamos y poco lo que actuamos. Sí, señor. Este es un país que nos pasamos peleando y no trabajamos. Sí, ¿Uno está de acuerdo conmigo? Sí, señor. Muy bien. Rodrigo, el tema de Urabá. ¿Qué nos cuenta usted de ese tema tan complejo? Urabá es un tema maravilloso. Digamos que Urabá es un mar de oportunidades. Ese es el tema de Urabá. Urabá es una zona de conflicto que todos la conocimos. Hoy en día se nos abre una puerta muy importante para el comercio exterior. 3 proyectos portuarios: Puerto Antioquia, PCC y Darien International Port. El tema de las vías 4G, temas de las vías de la prosperidad, el túnel del Toyo. Los antioqueños vamos a tener la dicha de sacar una exportación a las 6 de la mañana y a las 12 del día tenerla entregada en un puerto ya lista para hacer procesos aduaneros. Eso es logística en acción, eso es competitividad para una región como la nuestra. Magnífico. Y eso genera ilusión en el exportador, porque el costo se le va a disminuir. Indudablemente, eso es lo que se busca. Tanto al exportar como al importar desde estas plataformas, pues va a producir fletes de compensación y así van a venir más líneas marítimas que van a permitir ese tráfico internacional hacia los diferentes destinos, especialmente a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, que son como los principales que se están desarrollando. Hombre, hay otro paradigma que tiene todos los colombianos, todos nosotros, y es que debemos exportar es cuando el dólar está alto. Eso no es verdad, ¿o sí? Eso no es verdad. Si fuera verdad, estuviéramos en el mejor momento, porque venimos con un dólar bastante alto. De todas maneras hay que entender una dinámica. Colombia es un país más importador que exportador. Dependemos de materias primas y de productos intermedios. ¿Y qué pasa? Al importar esos productos, aunque sean los mismos, los costos son más altos y al procesar o transformar, el costo final ya no es competitivo para la exportación. Y el otro efecto es que el consumidor, como ya encuentra los productos importados más costosos, prefiere entonces ya comprar productos locales. Entonces las empresas empiezan a restringir un poquito lo que es la producción de la oferta exportable y empiezan a producir más para el mercado local. Entonces digamos que ahí no funcionó la fórmula. ¿Cómo debe funcionar entonces? La fórmula digamos que debe estar equitativa, ni con un dólar muy alto ni con un dólar muy bajo. Digamos que en los promedios que veníamos de dólar de 2000 y piquito, digamos que son promedios muy buenos para la economía y para las exportaciones. Sin embargo, ciertos sectores económicos se están viendo muy beneficiados en este momento con el tema del dólar. Pero de todas maneras, quienes pagan el último precio con un dólar alto somos nosotros los consumidores, porque todo nos está saliendo más costoso hoy en día, inclusive los paseos. ¿Cuántos puertos debe tener Colombia? No, yo creo que en cuanto a infraestructura portuaria estamos bien. Ya de todas maneras en Buenaventura tenemos nuevos puertos, Cartagena está muy bien dotada. Yo diría que es más
el tráfico internacional, porque nosotros ni somos grandes exportadores ni grandes importadores, inclusive los puertos que existen en Colombia actualmente, muchos sirven para hacer procesos de distribución o para hacer hub de operaciones marítimas como tal, donde llegan contenedores de diferentes partes, se bajan y simplemente luego se montan a un nuevo barco que va con un tráfico diferente, como haciendo escalas o conexiones, pero ya en temas marítimos. Pero yo creo que en temas portuarios estamos bien, y como le digo, Urabá va a ser una gran oportunidad. Ya 2 puertos tienen licencia ambiental, estamos esperando cuál arranca, estamos esperando el tercero igualmente, que es el de Darién, que es de la compañía Con Concreto. Entonces, bueno, los panoramas en el corto plazo están muy interesantes. Estamos bien en puertos y estamos mal en CI. Teníamos 4.000 empresas CI, sí, señor, y hoy hay 200. Sí, señor. Por miedo al IVA cerraron todas, ¿no? Por miedo al IVA y porque de todas maneras como herramienta se utilizaron muy mal bajo muchos esquemas, especialmente con Venezuela. Entonces el gobierno, digamos que le puso unas condiciones que son difíciles de cumplir, pagando unas pólizas muy altas y teniendo obviamente una vigilancia muy directa. Entonces como herramienta ya se desincentiva y ya se crean esas herramientas diferentes a estas. Se creó un Plan Vallejo como tal, que hoy en día está muy valorado. Está el tema de las comercializadoras internacionales junior y obviamente el tema de moda, que son las famosas zonas francas, que también sirven como un polo de desarrollo para el tema del comercio exterior, teniendo en cuenta los incentivos tributarios que entrega. ¿Y el estatuto aduanero? El estatuto aduanero, ese es el tema para terminar, que yo creo que es la joya de la corona. No teníamos un nuevo estatuto desde el año 99, que era el decreto 2685. Gracias a Dios cambió, porque es un estatuto más moderno que lo que busca es armonizar, facilitar y simplificar la operación aduanera en Colombia. Ya no es un invento local, digamos que ya viene con unas raíces que vienen desde la Organización Mundial de Aduanas y basados también en el convenio de Kioto. Este estatuto tiene un eje principal, que es la gestión del riesgo. ¿A quiénes le van a dar beneficios? A las personas que conocen o a las empresas que se conocen y les tienen confianza. Esos van a tener todos los beneficios. De ahí hay unos que van a tener medio beneficios, que son las empresas que conocen, pero que no les conocen las operaciones y que la confianza no es tan alta. Y a las empresas que ni conocen ni les tienen confianza, pues no le van a dar ningún beneficio y le van a aplicar todas las operaciones. Entonces digamos que quienes van a recibir todo el incentivo y todos los beneficios y esa tramitología en forma menor, lo que se va a traducir en menos costos y en menos tiempos en sus operaciones, van a ser esos esquemas que le generan más confianza a la aduana aquí en Colombia. 2 últimas preguntas. El 87% de las pymes son las que exportan. Sí, señor. Su capacidad es pequeña. El trabajo es inmenso. No tienen, digamos, ni siquiera la infraestructura muchas veces de personal para eso. Analdés, ¿cómo le puede ayudar? Claro que sí. Digamos que dentro de las estructuras que tenemos para las pymes diseñadas, que como usted lo dice tienen un porcentaje muy alto en el país, pues el mensaje es muy claro. Cualquier persona puede exportar, eso es lo primero. Cualquier persona puede exportar, sea de forma directa o sea de forma indirecta. Aquí lo que hacemos es crear programas de capacitación o creamos ya o desarrollamos planes para incentivar lo que es la formación exportadora. Nosotros le enseñamos a las personas cómo deben hacer las cosas, ayudamos a organizar ruedas comerciales, nos relacionamos con entidades que apoyan y dinamizan el comercio exterior del sector público, como son por ejemplo Bancoldex, que presta plata a las personas que quieren empezar en temas de exportación, como el tema de ProColombia, que fue diseñado por el gobierno para incentivar y desarrollar el tema de las exportaciones. Y así sucesivamente que les creamos como un ámbito general donde van a poder ver las oportunidades y toda la asesoría que requieren para poder llegar con los productos a cualquier tipo de mercado de una forma correcta y sin correr riesgos de sanciones o multas. ¿Desde hace cuántos años Analdés tiene la regional aquí en Antioquia? En la regional Antioquia estamos hace más o menos 7 años. Analdés está creada hace 47 años. Muy bien, pero yo quisiera invitar a los empresarios antioqueños a que se comuniquen con el doctor Rodrigo Patiño Correa. Claro que sí. A que lo busquen, lo inviten a que los visite y busquemos cómo darle más desarrollo a nuestras empresas a través del apoyo de Analdés, que de una manera desinteresada viene, nos cuenta este cuento y se pone a la orden para mejorar y construir un nuevo país. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento Libre. Antonio, no sabe cuánta alegría nos da
que usted comparta ese conocimiento con toda la audiencia nuestra. Siempre vamos a estar a su disposición, Antonio, cuando nos quiera volver a invitar, ahí vamos a estar y muy contento de haber participado en esta ocasión. Muchas gracias. A usted.